Buenas tardes, apreciados hermanos. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Esta hermosa tarde vamos a tener una reflexión muy hermosa. Vamos a tener nuestra reflexión y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él ministrando con su palabra. Padre eterno que estás con nosotros, te alabamos, te glorificamos tu nombre. En esta hora, Señor, venimos ante ti rogándote, Padre, que nos hable a través de tu palabra. Tu palabra nos dice que ella es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor. Señor, háblanos, redargúyenos, límpianos, Señor. Y que nuestra fe, Señor, se consolide, Señor, a través de tu palabra, Señor, porque tú nos dices, Señor, que la fe viene por el oír y el oír palabra tuya. Tu palabra dice, Señor, que el justo por la fe vivirá. Y necesitamos de ese alimento porque tu palabra son espíritu y son vida, Señor. Trae vida a nuestro espíritu, trae nuevas fuerzas y trae, Señor, eso que necesitamos en nuestro espíritu, Señor, para ser fortalecidos. Gracias porque esa palabra es el pan de vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar, hermanos, a que abra su Biblia, que busquen su Biblia, ¿verdad? Los hermanos que tienen su Biblia a mano. En el libro de Juan 6, del versículo 1 al versículo 14. Esta palabra ha ministrado mucho mi vida, ha ministrado mucho mi familia. Esta palabra que el Señor nos da, nos ha traído fe en momentos difíciles, nos ha traído esperanza de confiar en el Señor. Como cristianos pasamos momentos difíciles, pasamos momentos de aflicción. Y la palabra del Señor nos dice que el justo por la fe vivirá. Cada vez que pasamos esos momentos, es nuestra fe la que está en el fuego. Es nuestra fe la que está siendo probada. Cómo reaccionamos como hijos de Dios a través de las situaciones difíciles. ¿A quién acudimos? Y esto es muy importante y lo vamos a ver en este contexto. ¿A quién acudimos cuando estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de escasez, por momentos de peligro, por momentos de angustia, por momentos de sufrimiento, tanto personal como familiar, en conflictos? Y estamos en diferentes y en diversas pruebas. ¿A quién acudimos? Como dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero, dice su palabra, ni se dormirá el que guarda a Israel. Quiere decir que en medio de las situaciones difíciles, cuando sentimos que vamos a sucumbir, Él nos va a dar nuestro pie resbaladero. Aunque así nos sintamos, el apóstol decía que estaba derribado, pero no destruido. El apóstol Pablo, en aprietos decía, mas no angustiado, decía. Aleluya. Dios tiene la última palabra en cada situación. Y si hay una situación que está en las manos del Señor, esperemos su buena, agradable y perfecta voluntad, hermano. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan 6. Dice, le leo una nueva traducción viviente. Dice el Señor, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Estaban todos los discípulos de él. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó,
¿de dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Aleluya. Lo estaba poniendo a prueba, dice la palabra. Oiga bien, ¿quién es el que nos prueba? ¿Quién es el que estaba poniendo a Felipe? Felipe le contestó: aunque trabajásemos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a esta gente. En otra versión dice que Felipe le dijo al Señor que tenían 200 denarios. Un denario era el salario de un día, o sea, tenían 200 días de trabajo. En aquel tiempo como equivalente a $30. Quiere decir que tenían 200 días de trabajo. Lo primero que Felipe le dijo era lo que tenían. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón, Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando los hombres sumaban alrededor de 5,000, solo los hombres. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuando quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos de la que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que Él es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerle rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Aquí encontramos un contexto muy hermoso, hermanos. Debemos de señalar algo muy importante. La Escritura nos dice que siempre al Señor lo seguían multitudes. Refiriéndonos a esta multitud, dice que solo los varones eran 5,000, aproximadamente 5,000. Cuidado, eran más, sin contar a las mujeres y los niños. Si contamos que cada uno de estos varones daba con su esposa, son 5,000 más, son 10,000. Si tuviera 1 o 2 niños, fácilmente llega a los 20,000 personas. Difícilmente alguien, es imposible, tiene los suficientes recursos para de un momento a otro alimentar a 20,000 personas casi. Difícilmente. Puede que llegues a tener el dinero, pero en ese momento, en el desierto ahí, ¿dónde vas a ir a comprar 20,000 platos de comida? Las personas están con hambre. Pero la palabra del Señor nos recalca y nos demuestra que esto es algo difícil. Y la palabra del Señor nos dice: ¿habrá acaso algo imposible para Dios? No lo hay. En la palabra del Señor estamos claros que no hay nada imposible para Dios. Y cuando las situaciones difíciles vienen a nuestra vida y nosotros las sentimos duras, difíciles de sobrellevar, ¿dónde ponemos nuestra mirada o dónde recurrimos como creyentes? Quiero señalar el caso de Felipe. Lo primero que Felipe recurrió, y dice que el Señor lo llamó y le preguntó para probarlo. Dice: Felipe, ¿dónde podemos comprar pan? ¿O cómo vamos a alimentar a esta multitud? Y la primera reacción de Felipe, hermano, y es bueno señalarla, es: tenemos 200 denarios. Estaba la dificultad y Felipe vio qué es lo que tenían. Recordemos que ellos tenían un fondo, los discípulos del Señor tenían un fondo. Imagino que Felipe le preguntó a Judas, que era el tesorero, y en este mismo contexto más adelante lo señala que él era ladrón. ¿Cuánto tenemos? Le había dicho. Aquel sacó sus cálculos, que no eran 200, eran más.
porque él era ladrón, y le dijo, tenemos 200. Pero esos 200 no daban, hermano, no daban. Pero quiero señalar que lo primero que hicieron sus discípulos, Felipe, primeramente, fue señalar. Aquí tenemos tanto. Hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tiene usted para solucionar el problema con el cual usted está pasando? Si es económico, ¿con cuánto cuenta? Si es de salud, ¿a quién fue el primero que en quién fue el primero que usted pensó? ¿En su médico o en un especialista? La reacción humana lo demuestra la Escritura, que es así. Lo primero que nosotros acudimos es al cuánto tenemos, con cuánto contamos, quién me puede ayudar. Eso es lo que nos está dando a reflejar el contexto. Eso es lo que nos está dando a reflejar el contexto. Yo me imagino qué es lo que esperaba el Señor de Felipe, o qué es lo que espera el Señor de nosotros en medio de cualquier circunstancia. Voy a ponerle un ejemplo, quizás lo que el Señor espera, pero es un ejemplo que yo se lo puedo poner, pero es difícil, porque hay que tener fe. Vemos la situación difícil, vemos el contexto difícil y se le acerca el Señor a usted. Vamos a poner un ejemplo, se le acerca el Señor a usted o se me acerca a mí y me dice, ¿cómo vamos a hacer para darle de comer a esta gente? ¿Qué es lo que esperaba el Señor? Yo le puedo haber contestado con Felipe, sinceramente que sí. No voy a mentir, hermano. Pero yo creo que el Señor esperaría de nosotros, es decir, Señor, vea, es mucha la multitud, pero lo tenemos a usted. Y usted puede. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Pero usted puede dar de comer a estos miles y aún a miles más y a millones más. Wow, estoy seguro que el Señor hubiera dicho, ni en Israel he visto tanta fe. Ya si el Señor iba a multiplicar los peces, los panes, ya si el Señor iba a multiplicar el dinero, ya el Señor va a encontrar la forma y la manera de hacer las cosas. El Señor va a encontrar la manera de hacer las cosas. Siempre y cuando al primero que acudamos con fe es a Él. Señor, mira, yo no puedo. Esto me cuesta. O mira, Señor, mi hijo no puede esta situación tan difícil. Pero yo creo en ti, acudo a ti primero, Señor. El método que vas a utilizar detalladamente yo no lo sé. Pero mi fe está de que tú lo puedes porque la palabra dice, no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para Él. Hace poco yo estaba buscando empleo y según yo podía llamar a alguien que me diera empleo, irme a hacer número y decir voy, regreso y gano tanto. Eso decía yo en una necesidad que tenía. Pero en ningún momento vine y le dije, Señor, mira, yo te tengo a ti y tú me puedes proveer el empleo. ¿Será que es bueno que yo vaya allá o no sé cómo lo hacer, pero te pido, Señor, con fe que me lo proveas? Lo primero que yo hice fue fijarme en mis facultades, fijarme en mis contactos, fijarme en mis amigos y llamarlos y pedirles empleo y recibir respuesta positiva. Sí, venga, venga. Pero ¿sabes qué, hermano? No era como yo lo pensaba. No era como el Señor quería hacer las cosas. El Señor probó a Felipe, dice la palabra del Señor, se dirigió a Felipe preguntándole, pero lo estaba poniendo a prueba. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que las situaciones difíciles que nosotros pasamos son para probar nuestra fe y hacerla crecer. Si nosotros pudiéramos ver el tamaño de nuestra fe, si nosotros pudiéramos ver lo que hay en nuestro corazón, el tamaño, el grado de fe que tenemos en nuestra vida, nos quedaríamos asombrados. Pero usted y yo no podemos ver lo que hay en nuestro corazón. Jeremías 17 dice, (9 y 10), el corazón humano es lo más engañoso que hay.
y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, dice, investigo todos los corazones, todos, no solamente uno, todos los corazones, todos los corazones. Y examino las intenciones secretas, a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. El único que puede investigar y pagarnos conforme a todas nuestras intenciones es el Señor. Él ve las intenciones, Él examina todo, Él sabe el lugar que le hemos dado a nuestro corazón. Si le hemos dado el primer lugar, Él nos va a recompensar mediante eso. A Felipe lo puso a prueba. Seguramente Él esperó de Felipe decir, Señor, te tenemos a ti. Lo primero que te tenemos es a ti. Si tú quieres usar estos 200 denarios para multiplicarlo y ir a comprar pan, tú lo puedes hacer. Si tú quieres multiplicar, según lo que dijo Andrés, que ahí anda un joven con dos pescados, 4 panes, también lo puedes hacer, Señor. Pero te tenemos a ti. ¿Cómo y cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo? Detalladamente no lo sabemos, pero tú lo vas a hacer. El Señor quiere que esa prioridad se la depositemos a Él. Lo primero que debemos hacer es mirarlo a Él. Al primero que debemos acudir es a Él. Antes de acudir a nuestro médico, antes de acudir a alguien o a algo o con lo que nosotros contamos, primero debemos de decir, Señor, la prioridad de mi corazón eres tú, el primero eres tú. Te pido que tú lo hagas, Señor. Te pido que tú operes en esta situación a como tú quieras. Estos son los recursos que hay, Señor. Te los pongo en tus manos. Te los deposito, Señor, en tus manos. Si tú los vas a usar, hazlo. Son tuyos porque tú me los diste. Aquí están mis conocimientos, Señor. Si tú los vas a usar, úsalo. Pero la gloria y la honra es para ti. El primer lugar eres para ti. Pero yo, el Señor, dice Jeremías 17:10, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy, oiga bien, a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. ¿Cómo accionamos ante la situación? ¿A quién acudimos? Primero, la palabra del Señor dice, el justo por la fe vivirá. Nosotros debemos de acudir a donde está puesta nuestra fe. Jesucristo es su nombre. ¿Acaso hay algo imposible para Él? Tú lo puedes ver imposible. Tú puedes visitar al mejor médico, al mejor psiquiatra, tú puedes acudir al mejor amigo que te consiga un buen trabajo. Tú puedes acudir al mejor doctor. Según tu necesidad, tú puedes acudir al que mejor humanamente la puede suplir. Pero ¿sabes qué? El Señor todo lo puede. Jesucristo todo lo puede. Antes de acudir a ciertas cosas que el Señor ha dejado y ciertas personas que el Señor ha dejado para usarlas de bendición, debemos de acudir a Él. Eso esperó de Felipe. Eso espera de sus hijos. Eso espera de sus hijos y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a ver la mano de Dios actuar. Vamos a ver al Santo de Israel glorificando su buena, agradable y perfecta voluntad en nosotros el día que nosotros pongámoslo a Él de primero. Acudamos a Él de primero. Confiemos a Él de primero. En ese momento nosotros vamos a recibir de Él según la recompensa de nuestras propias acciones, la recompensa de nuestra fe, la recompensa de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia.
Hermanos, la palabra del Señor nos anima a que confiemos en Él. Que confiemos en Él. Al primero que debemos de acudir es a Él. Al primero, antes de, hermano, antes de actuar. Proverbio dice, encomienda al Señor todos tus planes y el Señor los enderezará. Aún tus proyectos, tus planes. No es necesariamente que tú estés en prueba. Todas aquellas circunstancias que tú has planeado, ponla en las manos del Señor y Él las enderezará. Él ha venido enderezando nuestras sendas, porque nuestros caminos no son los caminos de Él y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Les animo, mi hermano, la palabra nos anima a que el primero que debemos de acudir es al Señor. Amén. Y de Él vendrá nuestra recompensa. Eso esperó de Felipe. Felipe se puso su mirada en lo que tenían. Pero vemos su misericordia, que él ya sabiendo lo que iba a pasar, dejó que las cosas continuaran. Y dice, díganle a todos que se sienten. Dice. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando sumaban alrededor de 5,000 solo los hombres. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. ¿Quién hizo la obra? Cristo. ¿Quién repartió? Cristo. ¿Quién dio la victoria? Cristo. Aleluya. ¿En quién hemos confiado? En Cristo. Aleluya. Y cuando Él bendice, hermano, es hasta que sobra y abunde. Dice la palabra del Señor, una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron la sobra y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor por esto que Él hizo. Gloria al Señor por los milagros que Él venía haciendo. Por eso le seguían multitud de personas. Multitud de personas. Y actualmente hay personas que lo siguen al Señor, miles y miles, porque el Señor en su misericordia hace venir el sol, dice la Escritura, sobre bueno y sobre malo. Nos da el aire. Y no anda diciendo, este es mi hijo, este no es mi hijo. Él da el aire, Él da la vida. En otras palabras, Él da bendición. Él da bendición sobre el bueno y sobre el malo, sobre justo e injusto. Pero hay algo muy importante que señalar en este contexto. Y es lo que la gente iba a hacer porque Dios les dio de comer. Tan importante es. La gente que recibió la comida y que vio los milagros, por esas dos cosas, querían hacer rey al Señor. Se oye bueno, se oye bonito. Lo iban a exaltar, lo iban a levantar, lo iban a proclamar rey. Pero ¿sabes qué? El Señor huyó a los montes, huyó al monte, cuando vio la intención de ellos. Dice la Escritura, se escabulló hacia las colinas. Porque el objetivo del Evangelio, y esto mucho ojo mi hermano, no es satisfacer nuestras necesidades corporales, porque un día no vamos a recibir el milagro de la sanidad porque ya nos va a tocar partir de este mundo, porque un día vamos a dejar nuestras facultades físicas, se nos van a agotar, se nos van a cansar, porque ya nos va a tocar el partir de este mundo. El Señor le seguían porque les daba de comer. Pero ese no es el objetivo por el cual el Señor vino a esta tierra, a darle de comer a la gente. El objetivo del Señor, porque la palabra del Señor dice que el reino de Dios no es comida, no es ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, porque el objetivo de Dios era venirnos
y presentarnos justo ante el Padre, porque la condena que nosotros teníamos de nuestros pecados, la paga de nuestros pecados era la muerte. Pero vino Cristo con el sacrificio en la cruz, nos limpió de esos pecados. A todos aquellos que en Él creen le da la potestad de ser hijos, y esto es por fe. Y por ende, cuando nosotros creemos en Él, somos justificados. Por eso el reino de Dios dice que es justicia. Estamos justificados por creer en Él, por el sacrificio. Y esa justicia nos trae paz. Y completa esa paz con el gozo en el Espíritu Santo. Ese es el objetivo de Dios. Por eso Dios huye e impide que lo levanten rey. Porque Él tenía que entregar su vida. Y ahí, si leemos más adelante, dice el Señor, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Pero ustedes no creen en mí, dice el Señor. No creen. La gente creía en lo que ve, en lo que recibe. Mucha gente, porque recibe cosas materiales, cree en Cristo. Pero a la hora llegada, cuando su fe está siendo probada por el fuego, realmente ahí se da cuenta quién es el que cree y tiene su mirada puesta en Cristo. Porque ese sí es verdaderamente un hijo de Dios. Ustedes me siguen porque les doy de comer, dice el Señor. Pero la palabra del Señor dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Ustedes me siguen, dice el Señor, porque les doy, porque reciben comida, pero no creen en mí. Por eso, a los que creen en mi nombre les dio potestad de ser hijos de Dios, dice el Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, nuestra fe está siendo probada, nuestra fe está en el fuego. Filipenses 1:6 dice que vamos a ser perfeccionados, y para poder ser perfeccionados, hermanos, vamos a ser pulidos. No salimos de una cuando estamos en otra prueba, los hijos de Dios, pero van a haber momentos de refrigerio también en el Señor. No todo va a ser prueba. La palabra del Señor dice que vendrán de parte de Dios momentos de refrigerio. Pero mientras nuestra fe está siendo pulida, probada, nuestra prioridad a quien acudir es el Señor Jesús. Ese es el mensaje de esta tarde. Que a quién debemos acudir antes de, y no poner nuestra mirada en nuestras facultades, qué podemos hacer y con lo que contamos. Antes de poner nuestra mirada en Cristo Jesús y ponerle a Él lo que tenemos en sus manos, para que Él haga a como Él tenga que hacer las cosas. Amén. Que el Señor me los bendiga y que esta palabra dé fruto. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre mis hermanos de la Cuarta Iglesia Bautista de Benecer, de los hermanos que están escuchando esta palabra. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque esta palabra, Señor, nos da aliento. ¿A quién debemos de ir antes de? Es a ti, Señor. Antes de presentarnos ante alguien, Señor, humano, antes tenemos que presentarnos a ti. Tu palabra dice que el justo por la fe vivirá, y nuestra fe puesta en ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.